Bien, entonces vamos a partir de la conversación de hoy día, reflexionando un poco más respecto aquí, por qué estamos hablando de portafolios, por qué los portafolios están incorporados dentro de la formación inicial docente de la facultad, y cuál es el sentido y orientación que tiene y que hemos intentado construir a lo largo de los años. ¿Me comentan si la presentación está visible en pantalla? ¿Me confirman? Sí, ¿Sí? sí se visualiza. Ok. Eh, bien, ¿por qué portafolios? Que podría ser la primera de todas las preguntas. Eh, gracias. ¿Por qué portafolios y por qué portafolios digitales? Y esa va a ser, por tanto, la primera de las cosas que vamos a dilucidar en la conversación de hoy día. ¿Sobre qué elementos partimos la definición de portafolio? Portafolio se define y lo entendemos como un instrumento para la evaluación del desempeño, que permite recolectar evidencias del proceso, estas evidencias que dan cuenta también de la reflexión propia de la práctica en función de ciertos estándares o elementos sobre los cuales estamos evaluando el desempeño de los alumnos. Y por tanto aquí aparecen dos cosas que son esenciales en la definición. Una que es un instrumento que nos permite evaluar, donde hay evidencias y hay un proceso reflexivo asociado. Esos tres elementos son esenciales para la definición de portafolio y son los que ha construido la incorporación de portafolio desde su inicio. Otros autores hablan del portafolio como una herramienta para potenciar el desarrollo y evaluar competencia, que también estaban dentro de los autores que consultamos cuando iniciamos la incorporación de portafolio. ¿Y por qué portafolio electrónico? Hay una serie de elementos que definen y que potencian este trabajo por el hecho que sea electrónico. No solamente que sea un portafolio, sino que tenga esta condición de virtualidad. Sobre todo porque es un instrumento al servicio de la mejora. Nos permite ser un medio bastante más eficaz para la reflexión, o sea, nos potencia, nos permite, nos facilita. eh, en, en potencia podemos profundizar la reflexión porque técnicamente, porque la plataforma, porque la definición que hemos dado nos permitiría, por tanto podemos avanzar muchísimo en eso. Es una forma de evaluación formativa que permite ver el avance de un alumno en un lapso de tiempo. Nosotros tenemos este concepto de que el portafolio se va construyendo en la medida que el alumno avanza en su proceso formativo. Tenemos evidencias de este proceso en cada práctica, pero esas prácticas en su conjunto están formando y están dibujando una ruta en el proceso formativo del alumno. Permite compartir ideas, concepciones de manera muy fluida, como todas las plataformas que virtualizan un proceso como este. ¿Qué nos va a permitir? ¿Qué es lo que potencialmente nos permitiría lo electrónico por sobre lo que podría ser un portafolio tradicional o un portafolio manual? Lo primero es que nos permite mejorar el acompañamiento de todos los actores del proceso. O sea, hay una instantaneidad que nos permite la virtualidad, que es distinta a una comunicación tradicional. Propicia las comunidades virtuales. Los portafolios siempre se han hecho en el contexto de una sección de práctica. Y eso fue pensado, y seguimos pensando que aquello tiene que entenderse más como una sección, sino que como una comunidad virtual. Y esa comunidad virtual está vinculada a través de la plataforma, porque el portafolio en sí es una construcción individual, pero también puede ser una construcción colectiva. Hemos avanzado en la construcción individual, pero muy poco en la construcción colectiva, y ahí entonces hay que rescatar lo que es el concepto de comunidades virtuales, que se pueden potenciar con esta plataforma. Permite hacer una evaluación más ajustada a la realidad, claramente porque se dispone de mayor evidencia que nos permite hacer esa evaluación. La participación, la evaluación y la coevaluación es un elemento, y lo último, que es una de las cosas que hace bastante distintivo esta plataforma por sobre otras, es la personalización. Esta es una de las pocas plataformas que hoy día está disponible en la universidad, que permite un grado de personalización bastante alto. Cada portafolio no necesariamente es igual a otro,
no solamente por los componentes, sino que por la forma de presentar la información, de la forma de organizar la información. O sea, hay una variedad que podría ser, que es en sí mismo una virtud que tenemos que administrar, por supuesto, y que tenemos que darle ciertos límites, pero se puede personalizar este espacio en una forma bastante fluida y nutrida. Facilita la interacción docente-alumno porque aporta los dos elementos sobre los cuales se trabaja, que es la evidencia y la retroalimentación. Esto es algo esencial, que es como el diálogo natural que debe existir en el portafolio y que hemos propiciado y que seguimos propiciando, que tiene por un lado la evidencia, o sea, es el alumno el que está presentando evidencias de su proceso formativo, y en la contraparte, que sería el tutor, lo que está alimentando aquello es la retroalimentación de esa evidencia. Vamos a ver dónde se hace físicamente o dónde se hace precisamente esa retroalimentación, y esa retroalimentación va dejando un rastro en la plataforma que puede ser seguido. Permite reunir evidencias de más amplio tipo. Nosotros por lo general hemos utilizado siempre evidencia que está vinculada a ofimática, que es Word, Excel, PowerPoint e imágenes, pero en sí mismo el portafolio no tiene limitaciones respecto a el tipo de formatos que acepta. No existe una restricción respecto a eso. Podemos incorporar al portafolio una multiplicidad de formatos y de tipos de archivo que facilitaría, por tanto, la presentación de evidencias múltiples y en diferentes soportes. Claramente, el portafolio es un espacio de construcción personal y acompaña este proceso al alumno durante toda su carrera. La forma como hemos abordado el portafolio en esta versión claramente hace esa distinción. Podemos ir mirando, estos son capturas de pantallas de portafolios de práctica 1, y después entonces el alumno construye este portafolio y después puede ir adicionando otros portafolios dependiendo de la asignatura que va cursando. El portafolio en sí mismo es una definición que alberga portafolios más pequeños que están asociados a las asignaturas. Entonces, en la medida que el alumno va avanzando en su plan de estudio, va construyendo estos portafolios que se van sumando a este gran portafolio que es el portafolio de la práctica. Hay algo que siempre hay que mencionar y que está a la base de la definición de por qué usar portafolio, tiene que ver con la definición de ocupar el sistema de la evaluación del desempeño docente como uno de los referentes de la evaluación de la práctica. Dentro de los elementos que contempla el sistema de evaluación de desempeño docente está el portafolio, y por tanto es muy natural que nuestro proceso formativo de práctica también tenga una versión del portafolio que convive con los otros instrumentos y elementos que forman también parte de la estructura evaluativa de la práctica. El portafolio no es un accesorio, no es algo que pueda ser opcional, sino que es parte de los componentes de la asignatura, forma parte de la estructura y la definición de la forma como evaluamos la asignatura. El portafolio siempre está asociado a un curso, pero el alumno tiene una cuenta, él es usuario, él es usuario del portafolio en general, no está asociado a una asignatura. Lo vamos asociando semestre a semestre a una asignatura, pero su cuenta de portafolio sigue existiendo. No es que el portafolio solo exista en cuanto el alumno toma una asignatura de práctica. De hecho, un semestre me acuerdo de haber hicimos unos intentos de utilizar portafolio en los seminarios, porque los alumnos tienen sus cuentas de portafolio y tienen sus portafolios activos. De tal forma que el portafolio sigue siendo una herramienta disponible, incluso si el alumno no está cursando una asignatura de práctica. Cuando la cursa, obviamente, tenemos los insumos y la construcción del portafolio de esa asignatura de práctica. Por eso que es una plataforma que es independiente a la asignatura que está cursando. Esto tiene alguna diferencia respecto a, por ejemplo, a Moodle,
que Moodle asocia y agrupa a los alumnos en cuanto forman parte de una asignatura, pero dejan de formar parte de esa asignatura y esa aula, por tanto, deja de existir. Esto es totalmente al revés, o sea, es la cuenta, el usuario, el portafolio existe per se, y es la asociación a la asignatura la que vamos haciendo semestre a semestre. ¿Por qué llegamos a Mahara? Que es una de las preguntas que me han hecho un par de veces. Una, porque es una plataforma que permitía varias cosas. La primera era un ambiente protegido, o sea, es un software que funciona como una intranet, tiene acceso a web, o sea, no es necesario estar dentro de las dependencias de la universidad para acceder a la plataforma. Nos permitía una instalación local. Quiere decir eso que nosotros teníamos dominio sobre la instalación de la misma plataforma. Esto está instalado en servidores de la universidad. Y es una plataforma destinada para portafolios. No es que estemos utilizando una plataforma que fue pensada para otros fines y que se adapta al trabajo del portafolio, sino que está pensada en la lógica de la construcción de un portafolio. Si ustedes ven ahí, tenemos ya 20, o sea, 10 años, desde el 2010 al 2020. La primera instalación que hicimos de Mahara fue el 17 de marzo de 2010, con la versión número 1. Y esa instalación nos ha permitido mantener la plataforma durante estos 10 años. De estos 10 años la plataforma fue evolucionando muchísimo, y lo que vamos a conversar hoy día es la versión 19. Sí, Sergio nos pregunta si se puede asociar a varias asignaturas al mismo semestre. Sí, sí, porque lo que hacemos es crear grupos. Y el alumno puede pertenecer a varios grupos. Entonces, el grupo se entiende como la asignatura. Un grupo para Edu 415, un grupo para... y podría entonces estar en simultáneo, estar en varios grupos. Y eso no es ninguna dificultad. Incluso podría compartir... el grupo podría ser el mismo tutor para varios grupos, o para la práctica u otras asignaturas en paralelo, y la plataforma también podría administrar aquello. No sería un problema. Por tanto, no es ninguna dificultad estar que el portafolio se alimente de varias fuentes, que varias asignaturas en simultáneo. No hay ninguna dificultad. Nosotros en este momento tenemos 12.000 usuarios en la plataforma. Ahora, no tenemos 12.000 alumnos haciendo práctica. En este momento tenemos 1.056 alumnos haciendo práctica en la facultad. Pero los usuarios, como todo alumno que ha pasado por una asignatura de práctica en los últimos 10 años, sigue teniendo su usuario activo. Y esto fue pensado porque el portafolio tenía el sentido de proyectarse más allá de la formación inicial docente, sino que también fuera una herramienta que permitiera al alumno una construcción posterior al egreso. Nos pregunta Adrián, si en una carrera se podría tener asignatura de práctica y aula Mahara. Aula virtual entiendo como aula Blackboard o Moodle. Entiendo, ¿no, Adrián? ¿Sí? ¿Te entiendo bien? Justamente el tema es si siempre ha estado el discurso que una asignatura no puede tener dos plataformas, pero entendiendo por lo que tú nos comentabas de la estructura que tiene el portafolio, la consulta es si yo teniendo, por ejemplo, aula virtual cualquiera, ya básicamente Blackboard porque es lo que se va a instalar, además puedo tener Mahara, me lo reconoce el sistema. No, no. Ahora, hay dos definiciones que habría que abordar. Una, que son las definiciones institucionales, o sea, de tener solo un ambiente virtual de aprendizaje asociado a la asignatura, no tener dos. Pero técnicamente, o sea, uno podría hacer el intento y tener dos ambientes virtuales en simultáneo. El problema es que se duplican muchas de las cosas que tenemos en ambos ambientes. El portafolio, como construcción individual, también tiene asociado el trabajo en grupos. Y por tanto, yo tengo elementos de trabajo grupal en el portafolio. Entonces, el portafolio tiene un ambiente personal y un ambiente colectivo. Y en ese ambiente colectivo, yo voy a duplicar acciones con Blackboard, por ejemplo. La única diferencia que Mahara no tiene, por ejemplo, lo que tiene Collaborate, que sería como la comunicación sincrónica. Pero asociar un aula, o sea, en el fondo sería sumar dos aulas que tienen funcionalidades muy similares.
Lo podemos ver después cuando veamos las potencialidades del trabajo grupal, del Mahara. Es que es algo que no ha quedado tan en relevancia porque siempre nos quedamos con la imagen de que el Mahara es una construcción de un portafolio individual y no avanzamos un poco en las construcciones colectivas que también están incorporadas en la plataforma. Así que volvemos a la pregunta, Adrián, un ratito más cuando veamos las posibilidades de trabajo grupal. ¿Qué es lo que tiene la versión que vamos a ver hoy día? Varias mejoras con respecto a la anterior. La primera, que se puede acceder a través de las cuentas institucionales. ¿Eso qué quiere decir? Que los alumnos, tanto alumnos como docentes, entran con sus cuentas de MIUDLA. Eso no era así hasta la versión anterior, lo que generaba bastante, había claramente un desgaste y había que dedicar hora hombre a hacerle soporte a la plataforma internamente. Hoy día eso lo hace todo Mesa TI, por tanto todo lo que es acceso a la plataforma está bastante más resguardado y cuidado porque tenemos toda la espalda que nos proporciona Mesa TI. La creación de los usuarios, los grupos, se automatizó, ya no depende de los tutores, como en algún momento también dependió. Y todo lo que tiene que ver con la administración de los contenidos y la conexión con redes sociales, eso está bastante más logrado en esta versión del portafolio que en la anterior. Comentarle algunas cosas respecto a la organización del trabajo. Esta plataforma es una plataforma que está pensada a través de instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la plataforma en sí misma puede albergar distintas instituciones. Ahora esas instituciones pues, se podrían asociar a las facultades, por ejemplo. Nosotros en el Mahara anterior tuvimos durante varios años la carrera de trabajo social. Y estábamos conviviendo en la misma plataforma, convivíamos la Facultad de Educación y la carrera de Trabajo Social, y no hay conflictos de usuarios, y por tanto, porque trabaja sobre instituciones, y tenemos administradores por instituciones. Otra cosa que es de mucha simpleza tiene que ver con los perfiles de usuarios. Ustedes, en esta plataforma solo hay dos, ustedes y los alumnos. Y por tanto el 99% de los usuarios o son docentes o son alumnos, no hay puntos intermedios. Eso facilita muchísimo la administración de esta plataforma y hay administradores por institución y hay administradores generales. La diferencia, ustedes van a ver después cuando estén trabajando con los alumnos, la diferencia entre el perfil de ustedes y el perfil de los alumnos, la diferencia solo radica en algunas funcionalidades de trabajo grupal, que ustedes administran el grupo, que sería como la gran diferencia. Pero el resto de las funcionalidades están disponibles para todos los usuarios. Lo que hace, por supuesto, muy enriquecedor el trabajo entre alumnos y docentes. ¿Cómo se organizan las comunidades? O sea, ¿cómo se organiza el trabajo? A partir de comunidades. Nosotros asociamos estas comunidades a las secciones de práctica, y por tanto tenemos un tutor que es el administrador de esta sección y al cual están vinculados los 15 o 14 alumnos o los que tengan dentro de la sección. Cada sección se organiza como una unidad en sí misma. Yo puedo pertenecer, un alumno podría pertenecer a varias secciones o varios grupos, que era la pregunta que nos hacía Sergio, sí, porque no se anula participar en un grupo con participar en otro, no es excluyente, se va sumando. Nosotros en práctica solo lo asociamos a uno porque es una asignatura de práctica por semestre, pero eso no niega lo otro. Tenemos un administrador de esta institución que es la persona que está velando porque la institución, las distintas comunidades dentro de la institución funcionen adecuadamente. Algo que es importante considerar, porque esto después tiene una repercusión a cómo vemos el trabajo del alumno, es que el portafolio considera dos ambientes. Un ambiente que es individual, personal, y un ambiente grupal. Siempre hemos hablado de este ambiente tal vez más individual y nos hemos quedado en aquel, pero hay todo un ambiente de trabajo grupal que hay que potenciar porque la plataforma también nos permite aquello. En el ambiente individual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que es el trabajo de elaboración y reelaboración de las evidencias, y también se puede ocupar como un repositorio. Porque en sí mismo el portafolio me permitiría a mí albergar, guardar documentos, informes, documentos de distinta naturaleza, y ahí entonces cumpliría la función como de un repositorio. Yo podría utilizar en mi ambiente individual como un repositorio de mis evidencias o de mis trabajos, y que yo puedo elaborar y reelaborar esos documentos ahí. Pero en el ambiente grupal,
está todo lo que corresponde a la publicación de la evidencia. Ahí entonces yo visibilizo lo que hago para otros. Esos otros hay que considerarlos como los restantes miembros de esta comunidad virtual. Y ahí entonces está lo que es la evidencia, la retroalimentación y lo que son acciones de evaluación y coevaluación, que perfectamente son factibles de realizar en la plataforma. Este segundo ambiente es el que nosotros vemos cuando evaluamos el trabajo de un alumno. Cuando nosotros evaluamos el trabajo de un alumno en el portafolio, nosotros lo que estamos viendo es este ambiente más público, que podríamos llamar el ambiente público, ambiente grupal, pero nosotros no vemos el trabajo, no vemos lo que el alumno tiene en su ambiente individual y privado. Por tanto, el portafolio se organiza en estos dos ambientes, donde el alumno tiene espacios para construcción, elaboración y reelaboración, y tiene este segundo ambiente donde él publica y hace visible para otros lo que está elaborando. Y nosotros interactuamos con nuestros alumnos en este segundo espacio. Ahí es donde nosotros tenemos las interacciones. Quise partir con esto para dar pie a lo que sigue, que es precisamente conocer el ambiente de la plataforma desde la perspectiva del tutor. Los alumnos pueden ingresar desde un icono que está en mi UDLA. Dentro de todos los iconos que aparecen en la asignatura, hay uno que hace referencia al portafolio. Y si los alumnos digitan hacen clic en ese icono, van a ingresar al portafolio versión 19, que es la versión que tenemos actual. Lo primero que tenemos que saber es que el acceso a la plataforma se hace a través de las cuentas de mi UDLA, tanto docentes como alumnos. Por tanto, no necesitamos nada adicional. Y si tenemos alguna dificultad acá, hay que solicitar ayuda a MSTI. Una vez que ingresamos a la plataforma, la diferencia, ¿dónde está la diferencia entre lo que visualiza un alumno y lo que yo, como tutor, es que van a aparecer mis grupos? En este sector aparecen todos los grupos en los que yo estoy vinculado, que pueden incluso estar en el mismo semestre, lo que nos preguntaba Sergio. Aquí tengo grupos en varios semestres en simultáneo, pero aparece la opción que dice administrador. Eso quiere decir que y ya da cuenta de que la persona que ingresó, el usuario que está accediendo, es el administrador de ese grupo. Y por tanto es lo que entendemos como tutor. La plataforma aparece como el administrador del grupo. Esa sería la gran diferencia, por lo menos visual, de la página de inicio que enfrenta a ustedes cuando ingresan a la plataforma. ¿Qué más tenemos en esta primera página? Los usuarios que están en línea, todos los usuarios que están conectados, en este momento hay un buen número, y tenemos en la parte inferior de la pantalla del home de la plataforma, avisos, una sección que nos va avisando las actividades que van ocurriendo dentro de la misma plataforma y de los grupos en los que yo formo parte. En general, el trabajo del tutor se concentra en el grupo y qué es lo que uno va a interactuar con sus alumnos. Y por tanto vamos entonces a entrar inmediatamente como lo haría un tutor que ingresa a la plataforma para trabajar con sus alumnos. Yo voy a pinchar acá. Y lo que se despliega en el costado izquierdo de la pantalla es el grupo de trabajo. Y este grupo de trabajo tiene herramientas de trabajo que son acciones individuales y acciones grupales. Vamos a ver las herramientas que están disponibles para el trabajo de los tutores. Lo primero que hay que verificar es la cantidad de personas que están incorporadas a el grupo. Siempre la plataforma va a contarlos a ustedes como el primero de los que están dentro del grupo. Por tanto, si la sección tiene 15 alumnos, aquí va a aparecer 16. No se asusten, no es que haya un alumno sobre el estándar, sino que lo está contando a ustedes. Esta página, que es en la página de trabajo del grupo, tiene, bueno, mensajes, las acciones compartidas del grupo. Y lo que más trabajamos es lo que está en esta parte inferior, que es donde está
cada uno de los alumnos que está formando parte del grupo. Para poder yo visualizar cuál es el trabajo de cada alumno, pincho en su nombre y me voy a el perfil público de cada alumno. Cuando yo les decía que hay un ambiente privado y un ambiente que es grupal o que es más público, esto corresponde al segundo ambiente, que es lo que el alumno publica para el grupo y para el tutor. Entonces, este es el espacio de personalización que los alumnos tienen. Por defecto siempre van a aparecer estas secciones, que son las secciones de acerca de los grupos a los que pertenece, las amistades y el muro. Si un alumno no ha hecho ninguna acción de personalización del perfil, de este perfil público, lo van a ver así, lo van a ver con estas opciones básicas. Se puede personalizar, por supuesto, que con muchas opciones, pero una de las grandes distinciones que tenemos respecto a la versión anterior del portafolio es que hemos separado, los que llevan más tiempo usando portafolio van a entender muy bien lo que les comento. Separamos lo que es el perfil de lo que son las evidencias asociadas a una asignatura de práctica. Eso no nos quedaba la distinción suficientemente clara. Entonces los alumnos subían toda la evidencia al perfil público y una vez que pasaban de una práctica a otra, tenían que ir modificando el perfil y borrando algunas cosas o guardándolas en los archivos, en los ficheros, como se llama en la plataforma. Implicaba hacer una modificación muy constante del perfil, pero porque estábamos asociando perfil y evidencia. Eso hoy día no es necesario hacer, tanto el perfil puede permanecer mucho más tiempo y el alumno puede ir avanzando en su personalización porque los portafolios asociados a sus asignaturas de práctica aparecen en este sector de acá. Vamos a entrar a otro grupo para que ustedes vean un grupo que ya tiene sus portafolios asociados a una asignatura para que vean lo que les estoy contando. Miren, yo me voy a salir de este grupo, voy a entrar a otro, que es los que tengo acá en el listado. Estos grupos están trabajando, son grupos reales del semestre pasado, y en este momento son grupos donde hay información que ustedes pueden visualizar y se puede ver con mucho más claridad lo que les estoy mostrando. Entonces, vuelvo a lo que les comentaba. Este es el grupo. Aquí arriba vamos a ver enseguida cuáles son las opciones del grupo, pero lo que yo les mencionaba inicialmente es el trabajo con los alumnos. Y, por ejemplo, yo voy a hacer un clic sobre esta alumna, que forma parte del grupo, y me lleva a su perfil o a su espacio público, y dentro de su espacio público, ella tiene un portafolio asociada a una práctica y tiene el segundo también asociada a una segunda práctica. Por tanto, aquí cada vez que los alumnos cursen una asignatura, van a ir acumulando acá los portafolios asociados a esas asignaturas. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar acá, el que dice práctica intermedia. Y aquí entonces yo tengo el espacio de trabajo. Este es el espacio donde el alumno está presentando la evidencia asociada a su práctica y es el espacio donde yo también tengo las interacciones con el alumno. Primero está la definición de quién es este espacio y de qué práctica es. Y aquí entonces empiezan a aparecer dos cosas. Uno, la bitácora reflexiva, que está dentro del portafolio de esta práctica, el que se va listando hacia abajo. Recuerden que les hemos pedido a los alumnos que construyan una bitácora semanal. Toda la evidencia de ese trabajo reflexivo de los alumnos está contenido en este sector del portafolio. ¿Qué me permite tener todo acá? Esto no era así hasta en la versión anterior. La versión anterior teníamos las evidencias en un sector y las bitácoras en otro. Ese diseño lo cambiamos y ahora todo está en un solo lugar, lo que nos permite entonces tener la visión general de todos los elementos que está trabajando el alumno.
Aquí tenemos entonces las acciones, las posibilidades de comentario asociadas a una cátedra, perdón, a una bitácora, la bitácora de la semana 16, por ejemplo. Yo puedo entonces incorporar comentarios a esta bitácora en específico. Puedo dejar estos comentarios públicos o privados. Cuando yo los dejo, si no quiero hacer público, yo le quito esa opción. Pero público, hoy día cuando la bitácora está dentro del grupo, cuando se entiende por público, se entiende a los miembros del grupo. Hasta la versión anterior del portafolio, la bitácora quedaba mucho más visible para otros, para muchos otros. Hoy día queda visible como parte de las, y lo que se busca con ello es incentivar las interacciones internas del grupo. O sea, que el grupo sea, por ejemplo, avanzar, como ejemplo para acciones de coevaluación, y podríamos entonces hacerla pública, pero hacerla pública dentro del equipo o de esta comunidad. Yo puedo adicionalmente trabajar con archivos que yo puedo enviar al alumno, que pueden ser elementos que complementen el comentario o la evaluación que yo estoy haciendo, y yo ingreso ese comentario para que lo reciba el alumno. Cuando yo agrego comentarios, esos comentarios van quedando también registrados aquí en la plataforma. Yo puedo ir viendo ese diálogo y por tanto yo puedo ver el diálogo de la retroalimentación, de los comentarios que los mismos alumnos pueden hacer a partir de esa retroalimentación. Y es precisamente ese diálogo es el que nos permite la plataforma y que es gran parte de la riqueza de la construcción, de una construcción que, y una elaboración y una reelaboración. Nunca se entienden como productos solo terminados, sino que hay el sentido de que estamos construyendo entre todos en un proceso formativo. En el costado derecho, perdón, en el costado, si bien digo en el costado derecho, están las cátedras y los trabajos del alumno, y yo tengo aquí la opción que el alumno vaya publicando los documentos asociados a los hitos evaluativos. Por ejemplo, aquí hay un documento que está asociado a la autoevaluación del estudiante, y yo puedo entonces desplegar ese archivo, puedo visualizarlo. Entonces, lo que tenemos acá es lo que sería clásicamente un documento dejado para que el tutor lo pueda descargar. Eso es así con todos los documentos que uno sube a su portafolio de la asignatura. Y cada vez que yo subo este documento acá, la misma plataforma me da la opción de dejar un comentario asociado a ese documento específico. Se fijan que aquí hay documentos adjuntos, aquí hay un hipervínculo a un video, aquí hay más documentos de cualquier naturaleza. Aquí hay un PDF que por lo que yo les mencionaba al principio, que no hay limitaciones de formatos de documentos. Existe una capacidad preestablecida que puede ser modificada si es que yo necesito más espacio para subir más evidencia. Yo puedo solicitar a Mesa TI que amplíe mi espacio del portafolio. Eso es posible hacer. Recuerden que cada vez que el alumno o la alumna necesite más espacio, ya no se requiere escribir al correo de soporte de la dirección de práctica. Ahora hay que escribir a Mesa TI, y ellos son entonces los que nos ayudan con estos elementos. Entonces, lo que tenemos aquí es el portafolio de la alumna, en este caso Ana María Cartagena, de la práctica de integración 1. Cuando esta alumna va avanzando en su proceso formativo, va entonces a tener un segundo portafolio, un tercer portafolio, y así va acumulando los portafolios. ¿Quiénes pueden ver los portafolios de los alumnos? Los tutores asociados a esos alumnos, y los permisos que se le hayan dado a esos portafolios. Yo puedo que este portafolio sea solo visible para el tutor, solo visible para el grupo, o visible para toda la comunidad Mahara de la universidad. O sea, yo puedo hacer distinciones ahí del tipo de permisos de
de visualización del portafolio. Por tanto, yo puedo discriminar si sean portafolios visibles para muchos o solo para el que evalúa la evidencia presentada en ese portafolio. Voy a ir a la parte superior porque estábamos recién mirando lo que está acá en la parte inferior. Si alguno de ustedes duda respecto a si yo tengo más alumnos y aquí solamente puedo ver 6, ¿los puedo ver todos? Sí, por supuesto que los puedo ver todos. Hay una opción que dice ver todos los miembros del grupo, que está al final de la página. Y aquí entonces yo puedo listar a todos los alumnos que están asociados a la asignatura. Si ustedes me preguntan, ¿hay limitaciones de alumnos? No. De hecho, la página me podría mostrar hasta 500 alumnos asociados a un tutor. Algo que sería muy complejo de manejar, por supuesto, pero técnicamente se puede mostrar muchísimos alumnos asociados a un tutor. Nosotros, como límite, tenemos las asignaturas de práctica 15, y por tanto nunca van a ser, esta va a ser la opción que uno va a ocupar si quiere verlos a todos. Siempre el primero que aparece en la lista son ustedes como administradores del grupo y se va listando hacia abajo los alumnos que forman parte de este grupo. Otra cosa importante acá, me voy a devolver para señalar dónde está ubicado este aspecto que les voy a mencionar. Yo estoy aquí entonces donde están todos los grupos. Yo como alumno, vamos a volver al ejemplo anterior, yo como alumno tengo también la opción de tener un muro disponible en mi perfil público. Este es un muro que tiene las mismas características de una red social, por tanto tiene ese fin. Algunos tutores han utilizado el muro para comunicarse con los alumnos y dejan el mensaje como privado. Eso también es una opción. No es restrictivo respecto a eso, eso también se puede utilizar. Ahora, en este caso, yo, salvo que sean mensajes muy generales, se podrían dejar comentarios, que la riqueza de aquello es dejar retroalimentaciones asociadas a las evidencias, y por tanto es mejor utilizar los comentarios que están en cada uno de los hitos evaluativos que hacer comentarios en el perfil que son, o en el muro, que serían como mensajes más bien generales. Yo puedo también hacer comentarios generales al portafolio de la asignatura, ¿no? Que si yo me voy a la parte inferior, me voy a dar cuenta que aquí al final también está la posibilidad de dejar comentarios al portafolio en general, ¿no? Lo que yo les mostraba del muro es la comunicación que yo puedo establecer en ese espacio público, pero también lo puedo hacer privado. Pero aquí yo puedo dejar el comentario respecto a el portafolio de esta asignatura en general, con elementos, con comentarios o elementos generales del portafolio de esta asignatura. La asignatura así construida nos permite entonces avanzar sobre portafolios asociados a cada práctica y no visibles visibles en el perfil, pero no poblando el perfil. Y por tanto el perfil le da la posibilidad de permanecer como espacio de personalización mucho más tiempo. Aquí es una de las intenciones que también persigue el hecho de que el portafolio esté agrupado dentro de una categoría y no esté entendiéndose que el perfil es el lugar donde está la evidencia publicada y no organizada por asignaturas. Nos pasaba mucho en las versiones anteriores del portafolio que los alumnos hacían la bitácora, porque era la instrucción que también les dimos, que la bitácora la hicieran en el perfil. Lo que nos sucedía es que cuando necesitábamos cambiar la bitácora, porque el alumno cursaba otra asignatura, sacarla del perfil implicaba guardar esa bitácora como archivos de texto y volverlos a grabar en la plataforma. Hoy en día eso no es necesario hacer, porque en el perfil está este espacio que yo les menciono de personalización y toda la evidencia está asociada a una práctica, en lo que sería como el portafolio de la práctica.
Esa es una de las grandes diferencias para los que les ha tocado trabajar con el portafolio antiguo versus este portafolio. Esa es una de las grandes diferencias, y los colegas que estuvieron el año pasado, sobre todo los colegas de la carrera de educación diferencial, ellos manifestaban que esta fue una forma mucho más ordenada, más limpia, tenían toda la evidencia en un solo lugar, no tenían que buscar las cosas en diferentes espacios. Y por tanto eso facilita muchísimo la tarea de la retroalimentación. Quiero volver a el grupo para comentar las herramientas disponibles para el trabajo en grupo, y volviendo sobre algo que en un momento también lo mencionaba a Adrián. Lo que generalmente hemos hecho y hemos entendido es que el portafolio nos permite hacer lo que yo les mencionaba, que el alumno personalice, que el alumno reúne evidencia, pero hay una serie de otras herramientas que están disponibles y que se han ocupado en forma intermitente. Por ejemplo, la posibilidad de hacer foros. El portafolio tiene asociado un foro que está incorporado dentro de la plataforma como herramienta del grupo. El foro está asociado al grupo, no es un foro general, sino que es asociado a cada uno de los grupos, lo que permitiría entonces establecer conversaciones al interior de este grupo como una parte de las estrategias del tutor. Aquí hay un foro, que es la consulta de Cátedra 1, que está administrado por la tutora, y aquí entonces están todos los que han intervenido en el foro. Esa es una de las herramientas disponibles para el trabajo grupal dentro del equipo de trabajo, dentro del grupo de trabajo. ¿Qué otra cosa tengo disponible? Las vistas del grupo. Quiere decir que yo como tutor puedo poner a disposición de los alumnos documentos, archivos de diferente tipo. Puedo usar esta herramienta que es vista, pero también puedo ocupar la herramienta que se llama ficheros. Y ficheros sería algo así como lo que existe en mi UDLA para la generación para que podamos subir documentos a los alumnos. Esto funciona de la misma forma. Yo puedo generar aquí y tener documentos asociados al trabajo del portafolio, por ejemplo, y que los subo al grupo. Y ese documento, la gracia de este documento es que queda asociado al grupo en el que ha estado el alumno, y no se borra mientras no se borra el grupo. Ahora, como yo les mencionaba inicialmente, nunca hemos borrado ni un grupo ni un alumno. Por tanto, estos documentos sobre los que trabaja el alumno se pueden proyectar infinitamente en el tiempo, y podrían estar disponibles para que el alumno vuelva a consultarlos en cualquier momento de su proceso formativo. Si estoy en una práctica profesional y quiero consultar documentos que estaban asociados a la práctica 1, que el tutor dejó en los ficheros del grupo, yo puedo como alumno o puedo como docente volver hacia atrás en el tiempo y buscar los documentos. ¿Por qué? Porque el portafolio sobrevive a todas las experiencias de práctica por semestre, ¿no? Y por tanto, esa continuidad de la plataforma me permite hacer estos rescates de elementos o de documentos o de materiales asociados a los portafolios anteriores del alumno. Y eso es lo mismo que sucede si un alumno egresa de la universidad. Él podría volver al portafolio y a ese portafolio entonces rescatar la información o complementar la información o poblar de información su propio portafolio. Ese también fue el sentido, la idea que tenía el trabajo, y esta plataforma efectivamente lo permite. Yo podría tener, además, una bitácora del grupo. Se fijan que aquí lo que tenemos como posibilidad es que el tutor o la tutora fue dejando los elementos que el grupo iba a requerir para el trabajo semanal. Y por tanto yo ocupo la opción de diarios que me permite la plataforma, y entonces yo dejo asociada, por ejemplo, hay una fecha asociada con un elemento, con una información o con indicaciones que el tutor va dejando semana a semana para que los alumnos trabajen.
Y eso, por tanto, se puede ir incorporando a las funcionalidades del trabajo en grupo. Se fija que yo puedo publicar o anular la publicación porque está, dependiendo de quién administra, en este caso ustedes, pueden administrar esta información. Entonces, la posibilidad de construir un diario grupal también es otra opción que está disponible dentro de las pestañas superiores del trabajo en grupo. Entonces partimos hablando de los miembros del grupo, que son con los alumnos con los que yo voy a interactuar, pero además dijimos que se pueden subir documentos asociados al grupo, se pueden generar foros para el trabajo con el grupo, y se pueden construir diarios colectivos, no solo individuales, sino que colectivos para el trabajo de esta comunidad virtual. Todas esas últimas cosas que yo les menciono son las cosas en las que hay que avanzar muchísimo, porque están potencialmente ahí y están disponibles. Y cada grupo que se forma tiene todas estas opciones para enriquecer el trabajo al interior de ese grupo. Eso es básicamente lo que forma parte del trabajo que yo tengo asociado a cada alumno, a cada grupo. Me voy a detener sobre algo que no sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Yo, Santiago, una pregunta. Pablo. Estoy trabajando en paralelo con mi perfil y el grupo. Todavía no tengo cargado a los estudiantes, pero no hay problema. Entonces tengo una duda. Cuando entre al perfil del estudiante, ¿él va a tener ya separados los portafolios o yo le tengo que pedir que haga la separación de portafolios por curso? No, la capacitación que estamos haciendo los estudiantes les estamos enseñando cómo separar los portafolios. Ah, ya, o sea, ellos van a aprender eso y yo sencillamente entro al portafolio. Ah, ya, ok. Porque claro, todavía no lo hacen, parece. Sí. Ellos, digamos. Nuestra preocupación, Pero si no le dedico un tiempo a eso. sí, nuestra preocupación, Pablo, y en realidad todos los colegas, es que los alumnos asistan a lo menos a una de las sesiones de capacitación. Sí. Se programaron 35 sesiones de capacitación. Ahora se van repitiendo. Repiten, son sesiones de capacitación de 40 minutos, donde se les enseña a los alumnos cuáles son las herramientas con las que ellos tienen que trabajar. Y dentro de lo que se aborda con los alumnos está la construcción del portafolio de la asignatura. Ya, ok. Entonces, nuestra preocupación es que a lo menos asistan a una. Podrían asistir a muchas más, por supuesto. Ya, La ok. capacitación para alumnos es distinta porque a ellos les enseñamos cómo construir los distintos elementos. Las orientaciones para ustedes es cómo tomar esos elementos construidos por el alumno y retroalimentarlos, ¿no? Que es el trabajo del tutor. Y sobre eso último, quisiera ahondar un poco más respecto a la retroalimentación. Y para eso vamos a volver a algunos de los ejemplos que teníamos iniciales de esta alumna, a la que yo voy a mirar su portafolio de práctica intermedia de integración 1. Por ejemplo, aquí la alumna ha incorporado un documento de cátedra 2 que yo puedo descargar, puedo revisar. Y aquí hay un comentario. ¿Se fijan? Que aquí el tutor o la tutora incorporó un comentario de respecto a ese trabajo. Eh, Aquí están, por ejemplo, la nota que obtuvo la alumna y los aspectos que debe mejorar respecto a la evidencia que le está presentando. Esto está asociado a una evidencia específica que fue la que presentó en Cátedra 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la posibilidad de construir una gran ruta con todos los elementos, las evidencias y las retroalimentaciones de dichas evidencias, porque va a estar todo en un espacio virtual que nos permite entonces revisar, verificar y complementar aquellos elementos que el alumno está incorporando como parte de su portafolio. Yo podría añadir un segundo comentario si es que fuese el tutor de la asignatura. Fíjense que hay entonces, hay aquí la herramienta de comentarios como la herramienta que permitiría entonces generar estas interacciones y nos va dejando, por tanto, la evidencia de todas estas interacciones que el alumno ha tenido. Miren, fíjese acá, hay también eh,
en Cátedra 1, recién veíamos Cátedra 2, Cátedra 1, también hay un comentario de la profesora, y que tiene los elementos que ella solicita respecto a el trabajo o los aspectos que debe mejorar. Esto que estamos mirando es visible para el alumno, es visible para el tutor, y para hacer levantamientos de información o hacer seguimientos de esta información también va a estar disponible eh, para directores de carrera, directores de escuela y aquellos que quieran hacer, por ejemplo, investigaciones respecto a lo que está sucediendo con las bitácoras o con el tipo de retroalimentación o con el estilo de retroalimentación que queremos focalizar en el portafolio. Y eso es replicable para todas las evidencias. Es decir, que yo estoy mostrando las posibilidades de comentarios a partir de lo que los alumnos han mencionado como evidencias dentro de su portafolio. Siempre está la posibilidad de seleccionar un archivo y agregar un archivo adicional. Por ejemplo, la mañana una colega me decía, mira, yo recibí un informe, pero ese informe yo lo descargo en Word, les hago comentarios al informe en el mismo procesador de texto y necesito enviarlo de vuelta. Entonces, eso no hay problema porque se selecciona el archivo que yo quiero enviar de vuelta al alumno y le indico acá en los comentarios cuáles son los aspectos necesarios de modificar en el documento enviado. Entonces yo puedo generar esa interacción, mandar de vuelta a un archivo con indicaciones, y por tanto el alumno en el próximo envío va a considerar aquellos elementos y va a corregir. Me preguntaban en la mañana, si los alumnos no están asociados al grupo, ¿ellos no pueden trabajar en el portafolio? Por supuesto que eso no es falso. Ellos pueden trabajar en el portafolio. Lo único que tenemos que verificar es por qué ese alumno específico no está asociado al grupo. Una cosa es que el alumno no pueda avanzar en la construcción de su portafolio, porque eso lo puede hacer. Eso no es una restricción. Si el alumno tiene una cuenta creada, puede seguir trabajando. Si lo único que tenemos que verificar que el portafolio del alumno quede asociado al grupo, para que pueda interactuar con el tutor. Pero que si el alumno puede subir sus bitácoras, puede trabajar estudiando evidencia, eso lo puede hacer. Eso no es una restricción. Ahora, hay una fórmula, hay un tutorial que hicimos con el colega Dani de Educación Diferencial, que enseña cómo agregar alumnos a un grupo. Se lo vamos a enviar. Eso se puede hacer, lo puede hacer usted, y es bastante simple. Ahora, la manera más simple de agregar alumnos a un grupo es utilizar lo que se llama invitaciones. Y por ejemplo, miren, no es algo complejo, esto lo mismo lo dice el manual, el tutorial que les vamos a enviar. Yo estando en la página de inicio, disculpen que tengo las ventanas yo estando en la página de inicio, veo a los usuarios en línea. Entonces yo podría en una sesión de taller, pedirle a los alumnos que se conecten al portafolio y yo invitarlos, por ejemplo, no sé, esta es una alumna que está en mi sección, yo pincho en la alumna y le envío una invitación para el grupo. Lo único que hay que tener cuidado es que sea el grupo que corresponde. Y eso es lo más simple porque lo podemos hacer en línea y podemos verificar que la alumna responda a la invitación. Y en un par de minutos tienen creado el grupo. No hay dificultad en aquello. Sí, ojo con esto porque lo que ustedes están enviando es la invitación al grupo específico. Aquí tiene que decir, los grupos siempre tienen la misma forma. Los primeros 4 dígitos es el año, los segundos 2 dígitos es el semestre, después viene el NRC y termina con la sigla de la asignatura. Todos los grupos se llaman de la misma forma, tienen la misma estructura en el nombre. Entonces basta con identificar el grupo al que ustedes están, si es que tienen más de uno, por supuesto, y le envíen la invitación. Y con eso entonces el alumno acepta la invitación y se agrega al grupo. Y por tanto, en un par de minutos, si se conectan todos en simultáneo, lo pueden lograr sin mucho más esfuerzo. Así que se los recomiendo.
Eso mismo dice el tutorial que les vamos a enviar, ¿no? Exactamente lo mismo. Se van a la página de inicio, podemos salir de acá, van a la página de inicio, buscan a los usuarios que están en línea, si son muchos, aquí tengo la opción de mostrarlos todos, y por ejemplo acá me van a aparecer todos los usuarios que están en línea en este momento. Si mis alumnos están en esta condición, están acá, yo los busco y los agrego. Y les envío una invitación al grupo y ellos aceptan la invitación y quedan vinculados con el alumno. Eso es lo más rápido que estuvimos explorando con Dani, que resultaba para hacer las asociaciones y funciona bien. Lo probamos el semestre pasado en un par de casos y funcionó bastante bien. Así que les recomiendo esa alternativa. Hay otras alternativas, pero son un poco más, requieren más pasos. Así que es mejor avanzar por sobre esto porque ya lo probamos y funciona. Gracias, Santiago. De nada. Miren, todo lo que hoy día he conversado ha sido sobre el grupo y cómo trabajo con el grupo, pero existen otras cosas importantes de considerar. Por ejemplo, en la parte superior derecha hay un icono, vamos a la página de inicio para que se entienda mejor lo que digo. En el portafolio antiguo, todas las pestañas que estaban en el portafolio estaban estaba bajo el título. Estaba el icono de Moodle, dice portafolio, y acá en la parte superior estaban todas las pestañas, ¿no? Los que han estado más tiempo en portafolios saben de lo que hablo. Hoy día todas esas pestañas ya no están todas agrupadas en la esquina superior derecha. Y por tanto tienen acá la primera que hace referencia al perfil y todos los iconos del perfil y a ciertos ajustes generales, y en otro botón, que son estas tres líneas en paralelo, tienen todo el resto de las pestañas que originalmente estaban todas en la parte superior o la parte central de la pantalla. De todas estas opciones, por lo general los alumnos trabajan con vistas, ficheros y diarios. Esos son los tres elementos que les enseñamos a los alumnos a utilizar, ¿ya? Las vistas es donde construyen el portafolio de la asignatura, los ficheros es como donde cargan los archivos, y los diarios es para construir la bitácora. Esas son las tres herramientas que utilizamos de la opción crear y que es la capacitación que le estamos brindando en paralelo a los alumnos. ¿Qué más es importante saber de estos botones que están en la parte superior? Solamente un detalle, que es el correo con el que la plataforma que está utilizando, ¿ya? Ya vimos que los correos que están en banner, porque estos son los correos de banner, los correos que están en banner, algunos de ellos están desactualizados. Entonces, siempre es bueno llegar acá a través del perfil, la opción perfil y la opción información de contacto. Verifiquen este correo porque la plataforma utiliza este correo para todos los avisos, para todas las interacciones. Siempre van a recibir informaciones de la plataforma y va a utilizar este correo. Aquí ustedes verifican si este correo, aquí aparece el correo edu.utla.cl, aparece el correo utla mío y un correo Gmail, y yo puedo agregar otros correos, ¿no? Y le puedo decir a la plataforma, trabaje con este correo. Eso se puede hacer, yo añado una dirección, después la valido y queda establecida esa comunicación a través de ese correo específico. Los alumnos tienen que hacer el mismo ejercicio de verificar cuál es el correo que está utilizando la plataforma. Una, para saber cuál es, efectivamente, y dos, para cambiarlo si es que se requiere. Ese tipo de cosas son importantes. Uno podría decir, bueno, esto es secundario. No, porque la plataforma va a generar avisos, va a generar interacciones a través del correo, y por tanto es importante que verifiquemos que eso funcione. Claudio dice que lo agregó y no tuvo problema, así que sí. Si ustedes se fijan acá, aparece redes sociales. Yo puedo asociar a mi portafolio, puedo asociar cuentas de redes sociales. Esto es algo que uno podría hacer, no es algo que le estamos pidiendo a los alumnos ni a ustedes, pero si un alumno lo quiere, está la posibilidad de hacerlo, y puede asociar una serie de cuentas de redes sociales. No
hay varias opciones que están disponibles y puedo crear otras si necesito. Hay una serie de... Esto es algo que hay que ver cómo funciona. No hemos explorado esta combinación y qué beneficios reporta, porque nos hemos concentrado en aspectos que son más bien de la interacción, evidencia, retroalimentación, pero también este es un espacio de exploración que también podríamos trabajar eventualmente en el futuro. Pero lo importante no es cambiar el correo, sino que saber el correo que la plataforma tiene y es el correo al cual lo van a recibir los mensajes. Ahora, si ustedes quieren recibir los mensajes en sus correos personales, lo pueden configurar ahí, no hay problema en aquello. Lo importante es que reciban la información. Aprovecho de contarles algo, todos tenemos un perfil público, los alumnos y nosotros. Si yo pincho donde está mi nombre, voy a ingresar a el perfil público. En este caso, no tengo muy poca personalización del perfil. Se fijan que yo puedo en mi perfil como docente incorporar elementos. Esto está disponible para todos. Puedo modificar este perfil. Hay plantillas para modificar el perfil. Esto lo pueden usar tanto alumnos como ustedes. Y por tanto, yo poder tener una cara visible en la plataforma que tenga relación con el trabajo del semestre o con los intereses profesionales. Hay varias plantillas. Los alumnos se van a dar ustedes cuenta que las van a ocupar y ustedes se van a encontrar, no sé qué, se ven los perfiles distintos. Y eso es parte de la dinámica misma de la plataforma y de la riqueza que ella tiene. Creo haber abarcado las principales características de Mahara Nuevo desde la perspectiva de ustedes, desde la perspectiva de un tutor. Sí. Solamente mencionarles algo, que la personalización es algo que nosotros también podríamos intencionar. El perfil es el que se personaliza, y uno podría intencionar cierta personalización en una dirección u otra. Eso todavía no está escrito, pero podríamos avanzar en aquello, entendiendo que esta podría ser una red profesional de formación, donde podríamos incentivar a que los alumnos manifestaran sus intereses de investigación, porque el perfil me permite a mí hacer de esto una red interna, una red que da cuenta de un proceso formativo, así que tiene también esa riqueza. Una riqueza que hemos ocupado muy poco, pero que está ahí, que está latente, que se puede incentivar y que se puede motivar para que los alumnos también lo ocupen. Sí, bien. así es. Darle las gracias a todos, a los colegas que participan hoy día, a nuestros invitados, por supuesto, también darle las gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos. Gracias, Santiago. Que estén muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Hasta luego. Hasta luego.